cosas. Vamos a orar para que el Señor nos guíe en su estudio, en el estudio de la palabra. Gracias a ustedes que nos acompañan, que Dios los bendiga, que de verdad este rato, especialmente usted que es nuevo acá en la iglesia, eso es lo que Casa de Pan es. Nos unimos alrededor de la palabra de Dios, trabajamos duro. Si vieran el jueves pasado desarmando todo lo del arca de Noé, que ya usted no lo ve aquí, desarmando, limpiando, barriendo, viendo a ver dónde acomodamos todo ese montón de cosas, ¿verdad? Ricardo cargando el pickup de chunches, de cosas que quedaban por todo lado, acomodando. Bueno, aquí esta parte está todo, casi todo lo del arca de Noé, y arriba en parte de la oficina está también. Y analizando, y bueno, ¿qué vamos a hacer? Y rápido, ayer, varios hermanos y hermanas empezaron aquí está el tour del café. Si usted quiere venir y oler café, venga por este lado. En algún tiempo tendremos matas para que venga a coger café también, ¿verdad? Y hay comida, huele a comida, ¿verdad? Huele a comida. Bueno, eso también. Nos unimos alrededor de la palabra de Dios, nos reunimos a la par o alrededor de platos de buen comida, ¿verdad? Así que queremos invitarle a usted para que usted se quede ahora al final del culto, a que se coma unos, como era muy típico. Yo tuve la bendición, la enorme bendición de cuando era niño. Mi abuela era de Puriscal, de la fila de mora, guayaba de mora en Puriscal. Entonces era muy bonito. Alistar maletas el viernes en la noche, y eran maletas literales, porque no era como ahora, que usted se monta en una pista y llega rapidísimo. No, era un viaje que usted tenía que salir temprano. Y usted salía y era un vacilón, porque en el bus usted iba con gallos de salchichón, gallos de huevo duro, y ahí iba comiendo en el bus. Y ese olor a comida, pero todo el mundo disfrutaba. Y llegábamos allá a Guayabo, y cuando se hacían los turnos, había que ver esos turnos y esa cosa tan bella. Tuve esa gran oportunidad de estar ahí, de caminar, de andar por los potreros, cogiendo guavas, manzanas rosa, manzanas de agua, jocotes, guayabas y todo ese montón de cosas. Y pasar por algunas casas, saludar y que la gente saque la cabeza, abra la puerta y le diga, venga, ¿cómo hace un gallito con nosotros? ¿Verdad? También tuve la gran bendición, por otro lado, pero ya mayor, de estar bastante tiempo visitando la zona atlántica y poder llegar ahí a donde más iba, al sector de 28 millas o Waldeck, como le llaman, en Limón, y poder ir a visitar mucha gente con hermano Franklin Taylor, Danny Walton, ir casa por casa ahí visitando a muchas de las mamás y abuelitas de los jugadores de fútbol de primera división. Los visitamos ahí en la línea del tren. Llegamos, aquí vive la mamá de X jugador, y ahí íbamos y nos sentábamos y comíamos, y el vacilón de ahí, el gozo más grande del pueblo era cuando usted estaba sentado en una mecedora y pasaba el tren. Pasa el tren y usted saluda a todo el mundo y todo el mundo lo saluda a usted. Ese era todo. Es más, para que tenga una idea, el único bar que había cerraba a las 7 de la noche. Y creo que el cantinero iba a la iglesia a visitar. Gracias a Dios por nuestra libertad. Hay que recuperarla. Y hay que orar mucho por nuestra patria. Oremos. Padre, gracias te doy en el nombre de Jesús por tu amor y tus bendiciones. Gracias por vivir en Costa Rica. Gracias, Dios, porque he tenido la oportunidad, usted me ha dado la oportunidad de visitar otros lugares, pero honestamente no hay como en mi patria. Gracias te doy porque es tan linda mi Costa Rica. Dios, desafortunadamente, el mal, el pecado, los antisociales, tanto los antisociales de barrios bajos como los de cuello blanco, están haciendo fiesta y dañando a nuestro país. Yo oro para que usted proteja nuestra nación. Oro para que Costa Rica llegue a ser un faro del Evangelio
Y no solamente un faro del Evangelio, sino que seamos un faro en la educación, un faro en la economía, un faro, un ejemplo, Señor, en todas las áreas, en el área social, en todas las áreas podamos llegar a ser. Pero antes necesitamos que usted sea el rey de nuestra vida, familia, sociedad, país. Ayúdanos a los cristianos a hacer la parte que nos toca. Ayúdanos, Dios, en este momento a escuchar tu palabra, a poner atención a tu voz. En Cristo lo estamos pidiendo. Amén. Seguimos adelante con el tema que tuvimos la semana pasada. Honramos a Dios cuando honramos su obra entre nosotros. Recordemos que Esdras va con un grupo de personas rumbo hacia Jerusalén y lleva una carta. Una carta que es una especie de salvoconducto firmada por el rey de Persia llamado Artajerjes, que lo respalda. Ese rey de Persia, ese Artajerjes, se cree que es el mismo Asuero del libro de Esther. Esta carta lo respalda totalmente para que él pueda llevar a cabo la misión, la labor que se le encomendó. Vimos que Esdras era un escribo versado y erudito en la ley de Dios. Allá en Esdras capítulo 7, versículos 11 y 12, eso lo vimos la semana pasada. Y Dios nos pide a nosotros que poco a poco vayamos siendo conocedores de su palabra. Esdras era un mayordomo de las palabras de Dios. Vimos que honrar o glorificar a Dios es vivir una vida que hace a nuestro Dios atractivo para las demás personas. Eso es honrar a Dios. No es tan solamente palabra de honrar a Dios, gloria a Dios, honrar a Dios, gloria a Dios. No, es que de verdad vivamos una vida tan cristiana, no tan farisea, no tan hipócrita, no tan santurrona, sino de verdad que Cristo fluya en nosotros, que la gente nos vea y diga, oiga, su Dios sí que es grande a través de nuestra vida. Honramos a Dios cuando honramos su obra entre nosotros. ¿Cómo se hace esto? Vimos el primer punto la semana pasada, ¿recuerdan? Si usted quiere honrar a Dios y a su obra entre nosotros, debe estar disponible para servir a Dios. Hay oportunidad para servir a Dios, hay campo para servir a Dios, pero usted tiene que tener la disposición para hacerlo. Eso lo vimos la semana pasada. Hoy quiero que veamos más puntos. Número 2, si usted quiere honrar a Dios y a su obra entre nosotros, debe ser buen mayordomo de la redención y de la divinidad. Si queremos, debemos ser buenos mayordomos de la redención y la divinidad. Vamos a Esdras capítulo 7, versículos 15 y 16. Esdras 7, 15 y 16. Dice así: y a llevar la plata y el oro que el rey y sus consejeros voluntariamente ofrecen al Dios de Israel, cuya morada está en Jerusalén. Y toda la plata y el oro que hayes en toda la provincia de Babilonia, con las ofrendas voluntarias del pueblo y de los sacerdotes que voluntariamente ofrecieren para la casa de su Dios, la cual está en Jerusalén. 3 veces se repite una misma palabra acá. 3 veces. Está hablando de ofrendas, y esas ofrendas son voluntarias. Ofrendas voluntarias. ¿Qué es redención? Porque yo dije que si quiere usted honrar a Dios y a su obra, debemos ser buenos mayordomos de la redención y de la divinidad. Vamos por partes. ¿Qué es redención? Redención es rescatar por medio de un pago. Eso es redención. Rescatar por medio del pago. Hay una persona que está en el mercado de esclavos, o hay una persona que está prisionera. Entonces yo digo, ¿cuánto vale la libertad de esa persona? Vale tanto, ok, yo pago. ¿Cuál es la redención suya y mía? La redención suya y mía, como dice Pedro, no es con oro o plata, sino por la sangre de Jesucristo. Ese es el pago que Dios tuvo que hacer para que usted y yo fuéramos libres. La plata, y esto es importante que lo vayamos manejando, la plata en la Biblia es un cuadro, un tipo, un símbolo, una representación de la redención de Dios. Es un cuadro, tipo, símbolo, la plata en la Biblia. Por José
se vendió en ciertas monedas de plata. El Señor Jesucristo fue vendido en ciertas piezas de plata. La plata en la Biblia es un cuadro de la redención de Dios. El oro, por otro lado, representa la divinidad o la deidad. Por eso es que usted ve siempre en los aún, y esto no es solamente una cuestión bíblica, es una cuestión religiosa de todos los pueblos. Por eso usted ve a los egipcios, a los babilonios, bañando en oro a todas sus deidades, porque para ellos el oro es un tipo de la divinidad. Y más, no vayamos muy largo, aquí los mayas, los aztecas, los toltecas, zapotecas, todos los chorotegas, todos los indios también tenían ese concepto religioso. Oro es lo máximo. Oro es para nuestro Dios, para nuestros dioses. Nosotros sabemos, como adoradores del único verdadero Dios, que el oro es un tipo de la divinidad. Este rey, Artajerjes, junto con sus consejeros, dio oro y plata para que el pueblo de Israel volviera a establecer los sacrificios y la adoración en el templo. Ese fue el propósito. Artajerjes y sus consejeros dieron esto porque era lo único que el pueblo de Dios necesitaba. Ahora yo quiero que veamos el cuadro y la lección para nosotros. Ustedes y yo somos portadores de una salvación muy grande, de la salvación redentora que Dios quiere dar a toda la humanidad. ¿Qué quiere decir con esto? Que el Señor nos ha escogido como sus instrumentos para predicar el evangelio de Cristo, que puede comprar las almas de las personas que están en el mercado de esclavos. Cuando vamos a testificar, cuando le testificamos a alguna persona, estamos haciendo un trueque. Cuando usted gana a una persona para Jesucristo, cuando Dios toca el corazón de esa persona, y esa persona abre su corazón, abre su vida, usted está utilizando la plata para que esa persona llegue a los pies de Cristo. Está hablando de la redención en Cristo para que esa persona llegue a la salvación. ¿Ok? Antes las personas, todos nosotros estábamos en ese mercado de esclavos. Antes estábamos prisioneros de Satanás, ¿verdad? Pero alguien llegó y nos testificó. Escuchamos el evangelio, una predicación, un tratado, un libro. Alguien así, uno a uno, llegó y nos habló. Y por medio de esa redención en Cristo, llegamos a obtener salvación. Somos instrumentos de la salvación redentora. Somos mensajeros del evangelio del Señor Jesucristo para llevarlo a todos. No debemos quedarnos esa plata guardada. Tenemos que extenderla. Un ejemplo de esto lo vemos en Mateo capítulo 16, versículo 18, con el apóstol San Pedro. Ahí en Mateo 16, versos 18 y 19, versículos también que la gente entiende un poquito mal. Dice así Mateo 16, 18, yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Recuerdan que hace poco yo hablé sobre esto, no recuerdo si fue un domingo o si fue un miércoles en el estudio de la iglesia. Aquí hay un juego de palabras importante en el griego. Pedro, Petros, que significa piedra pequeña. Petra, roca. Dice yo, y sobre esta roca. Jesús le está diciendo, yo te digo que tú eres Pedro, Petros, piedra, pero sobre esta roca, acantilado, Petra, peña gigantesca, roca pequeña. Hay una gran diferencia. Sobre esta peña edificaré mi iglesia. Pero sigamos. Dice el 19, a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces, llega la gente y dice, a Pedro es el que anda las llaves del reino. Entonces, ¿cómo pintan a Pedro siempre? Con un puño de llaves. Y entonces vemos a Pedro afuera del cielo, un gran portón, y Pedro dice, okay, ahí viene, ok, vamos a abrirle aquí para que pase. La Biblia se tiene que interpretar escritura con escritura. Usted no puede sacar un versículo fuera de contexto de esa manera
¿Y cuáles son las llaves? No son cualquier llaves, dice las llaves del reino. Las llaves del reino. ¿Qué significa entonces las llaves del reino? ¿Qué quiso decir el Señor Jesús cuando le dijo, yo te voy a dar las llaves del reino, Pedro? Si usted sigue leyendo bien su Biblia y usted sigue leyendo bien la vida de Pedro, usted se dará cuenta que Pedro no era infalible. Pedro metió la pata un montón de veces. De hecho, 2 capítulos después, el Señor Jesús hasta le dice, cuando están hablando, Pedro llega y le dice, ay Señor, porque el Señor le dice, mire, yo voy a ir a Jerusalén y me van a matar y voy a sufrir. Y entonces Pedrito, impulsivo, le dice, no Señor, nunca tal te acontezca, Señor. Y el Señor se vuelve y le dice, quítate delante de mí, Satanás. O sea, no era nada infalible, metió la pata. Y por allá metió la pata, repata todavía, porque iba a cortarle la cabeza a Malco. ¿Usted recuerda cuando llegaron a apresar a Jesús? ¿Qué dice la Biblia? Él sacó su espada y le cortó la oreja a uno de los oficiales de los sacerdotes. Ahora, entienda una cosa. Saca la espada, corta la oreja. ¿Dónde están las orejas? Aquí. O sea, ¿cómo fue que le cortó la oreja? O sea, no llegó y le dijo, ¿me permite cortarle la orejita, por favor? Aquí está, como una tajada. No, él sacó la espada y tiró a matar, tiró a pegar al hombre. El otro se quiso el tiro y ¡fum! Cortó la oreja. Ese es el Pedro, ¿ok? Y luego por allá, un poquito después, Pedro niega al Señor Jesús. No hay infalibilidad. Pedro es un pecador, igual que usted, igual que yo. ¿Qué quiere decir entonces con las llaves del reino? Bueno, empezamos el libro de Hechos de los Apóstoles. Y en Hechos de los Apóstoles vemos a Pedro que empieza a descollar como un ídolo, como un líder de la iglesia. Ahí empieza a descollar, ¿verdad? Empieza a ser como el pastor junto con Santiago de la iglesia en Jerusalén. Pero ¿qué quiere decir con las llaves del reino? El reino de los cielos. Hay una diferencia en la Biblia que poca gente la nota, pero es importante notarla. Hay una diferencia entre el reino de los cielos y el reino de Dios. Son dos cosas diferentes. El reino de los cielos es un reino que tiene que ver con Israel, es un reino físico, y el reino de Dios es un reino espiritual. De hecho, Pablo lo dijo en Romanos, el reino de Dios no es comida ni bebida, porque es un reino espiritual, reino de Dios. El reino de Dios se lleva a cabo en el corazón. El reino de los cielos es el establecimiento de la nación de Israel por sobre toda la tierra. Y eso usted lo puede ver desde el libro del Génesis en adelante, cómo el diablo ha luchado para que el reino, tanto de Dios como de los cielos, nunca se lleve a cabo. Por medio de los judíos que ahora están en una posición de stand-by, ¿verdad? Dios no se mete con los judíos ahora. Vea que ya no es tanto los judíos. Estamos en el Nuevo Testamento. ¿Con quién se entiende Dios más ahora en el Nuevo Testamento? Gentiles, la iglesia de Cristo. Cuando venga la tribulación, ¿con quién se va a entender más Dios? Otra vez con los judíos. ¿Por qué? Porque la iglesia se va. ¿Ok? Bien. ¿Y qué es el reino de esto, pastor? Ok. Si usted ve los primeros 8 capítulos del libro de Hechos, ¿quiénes eran los que más se convertían? ¿A quiénes era a los que más se les testificaba? Judíos. Pero la gran comisión que decía, en Hechos 1:8 dice, me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero ellos se habían concentrado en los judíos. Judío. Capítulo 9 de Hechos. ¿Qué pasa? ¿Quién llega a los pies de Jesús? Pablo. La cosa empieza a cambiar. Capítulo 10, capítulo súper clave para entender esto de las llaves del reino. Pedro está en la casa de un hombre llamado Simón el Curtidor, está arriba, se está bronceando, está soleado, tiene hambre, el hombre era un buen creyente,
¿verdad? Probablemente miembro de la casa de pan, que nos pica la tripa, y el hombre está ahí y dice, "Ay, Señor, qué hambrón, y todavía falta rato para que me den almuerzo acá". Y el Señor le da una visión. El Señor le dice, vuelve a ver para arriba, y ve un lienzo, un semejante mantel que va bajando con todo tipo de animales. Para el judío hay animales limpios y animales inmundos. Y el Señor le dice, hey, matá y comé, matá y comé. Y Pedro, muy santurrón, le dice, Señor, no, no, porque hay animales inmundos. ¿Pero tenés hambre? Sí. Bueno, mate y coma. No. Ok. Vea, Pedro, ahí va a llegar una gente abajo y lo va a ir a buscar. Entonces usted va a ir y los va a escuchar. Y en efecto. Sí, ¿quién es? ¿Está Pedro? Sí, llámelo, por favor. Que el general Cornelio, gentil, pagano, adorador de dioses falsos, quiere hablar con él. Y viene su ejército acompañando. Y entonces el hombre llega de mala gana, como buen judío, y le dice, es que Dios me envió a hablarle. Y Pedro, de mala gana, le testifica. Y el hombre se convierte. Es la primera conversión de un gentil públicamente. Él se convierte y se convierte su familia. Y Pedro se escandaliza y dice, entonces también para los gentiles es la salvación, porque él era tan cerradito que pensaba que solamente los judíos se salvaban. Entonces dice, la puerta, las llaves del reino las usa Pedro y abre y dice, los gentiles también se pueden salvar. Y después de ahí, usted ya ve un cambio en el libro de Hechos. En los primeros capítulos es Pedro, y luego usted ve que empieza Pedro, ya no tanto, y de repente es Pablo, hasta Hechos 28. Pablo, ¿por qué? Pablo lo dijo, yo soy el apóstol a los gentiles. Ya Israel rechazó a Dios varias veces, ya dijo, no queremos nada con él. Entonces el Señor dice, ok, me vuelvo a los gentiles. Sin embargo, Pablo cada vez que iba a algún lugar, hablaba a los judíos. ¿Y quiénes eran los primeros en rechazarlo? Los judíos. Entonces él decía, me vuelvo a los gentiles. Y predicaba, y eran los gentiles los que más se convertían. Hoy, mayormente la iglesia es gentil. Entonces las llaves del reino tienen que ver con la salvación a los gentiles. Le fue dada. Él tuvo el gran privilegio de abrir la puerta del evangelio, de abrir la puerta de la salvación, para que el corazón de aquellos que no eran judíos pudiéramos llegar a conocer a Cristo Jesús como Salvador personal. Nosotros somos mayordomos. Digamos, en sentido figurado, Cornelio recibió esa plata y ese oro por parte de Pedro. Usted y yo somos mayordomos de la plata, de la redención y de la divinidad. ¿Cómo es esto? Colosenses 2:9. Colosenses 2:9. Colosenses es un libro preciosísimo que nos habla de que estamos completos en Cristo. Y dice el capítulo 2, verso 9, porque en Él, hablando de Cristo, en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. O sea, Jesucristo representa todo lo que es Dios. Todo lo que Dios es, habita en Jesucristo. Y la Biblia dice que Él es formado en nosotros. Entonces, nosotros hacemos buen uso del sentido figurado del oro cuando exaltamos a Jesucristo y cuando nosotros vivimos o dejamos a Cristo vivir su vida en nosotros. Cristo habita en medio de nosotros. Cristo habita en nuestro. Dios mismo habita en usted si usted tiene a Jesús como Salvador. Entonces, nosotros debemos reflejar su gloria, reflejar su brillo. ¿Ha pensado que usted representa a Dios mismo delante de sus amigos, vecinos, familiares y compañeros? Usted representa la gloria, el brillo, la deidad de Jesucristo con su testimonio.
Pero sigamos adelante. Número 3, si usted quiere honrar a Dios y a su obra entre nosotros, debe ser mayordomo de los sacrificios. ¿Cómo? ¿Qué es esto? Ahorita lo vemos. Debe ser mayordomo de los sacrificios. Esdras capítulo 7, versículos 17 y 18. Esdras 7, 17. Comprarás, pues, diligentemente con este dinero, con el oro y la plata literales, ¿verdad? Que este hombre le dio, becerros, carneros, corderos, con sus ofrendas y libaciones, y los ofrecerás sobre el altar de la casa de vuestro Dios, la cual está en Jerusalén. Y lo que a ti y a tus hermanos os parezca hacer de la plata y oro, hacedlo conforme a la voluntad de vuestro Dios. Esdras no solamente tenía el dinero suficiente para restaurar los servicios de la casa de Dios, que ya estaba construida en el tiempo de Zorobabel, sino también él tenía que comprar animales para los sacrificios. A Esdras se le confió este oficio, confiándole el privilegio, dejándole como líder de este ministerio de sacrificar. Él era el líder que iba a dejar un patrón establecido para todos aquellos que quisieran seguirlo. Hermanos, hay un precio que pagar para ser usados por Dios. Hay un sacrificio que hacer para ser un líder, y todo líder debe ser ejemplo en el sacrificio. Dios requiere de nosotros que estemos dispuestos, si fuera el caso, hasta entregar nuestras vidas por su causa, por su obra. Ahora, hoy no ofrecemos sacrificios de animales sobre los altares, pero Dios desea y merece que, si bien es cierto, estemos dispuestos a morir por Él, como mencioné, Él desea que nosotros estemos dispuestos a vivir por Él. Él desea que nosotros nos ofrezcamos como un sacrificio vivo a Él. Él desea que nosotros nos acostemos sobre el altar, un altar que podemos imaginarnos, y que estemos acostados como ese sacrificio. A veces la gente, cuando un cristiano mete la pata, dice alguna palabrota, o se enoja o hace algo, a veces la gente dice, se bajó de la cruz. ¿Verdad? Yo no sé si usted ha escuchado eso. ¡Ay, se bajó de la cruz! No, es que en cierta forma sí, pero también podemos decir, se levantó del altar. Porque nosotros somos el sacrificio. Nosotros somos el sacrificio. De hecho, Pablo lo dijo allá en Romanos capítulo 12. En Romanos 12, 1 y 2 dice: así que, hermanos, os ruego, por las misericordias de Dios, que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es su culto racional. O sea, que es su culto diario, que es su culto con la mente, que no es, me lavaron el coco, me lavaron el cerebro. No, que racionalmente diga, yo me entrego voluntariamente a Dios, porque no hay nada mejor que esto. Versículo 2, no se conformen a este siglo, a este mundo, a las ideologías, a los conceptos, sino transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento, para que puedan comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, y cómo yo renuevo mi entendimiento por medio de su palabra. Una cosa que veo y me llena mucho de tristeza es que hay gente, de hecho muchas personas, que están dispuestas a sacrificarse por causas no cristianas, y lo hacen con alegría, con esfuerzo, con entrega, con pasión, de hecho hasta con más dedicación que muchos de nosotros. Cierto, tomemos el ejemplo de los comunistas, de los ateos, de los musulmanes. Ellos sacrifican lo que sea por promover, extender y defender su causa, su ideal. Yo recuerdo cuando estaba en lo más y mejor la guerrilla o la guerra civil en Nicaragua. Por todo lado andaban personas del movimiento comunista reclutando, aquí en Costa Rica, jóvenes. Yo recuerdo amigos que me dijeron: hey Freddy, mira, allá en tal lugar, en tal casa tenemos una reunión, ¿no quieres acompañarnos? Y yo, ¿para qué será? Y ahí llegó, y ahí estaba alguien
de aquel movimiento, de aquel grupo, y estaba dándonos videos y venían súper preparados, venían a hablarnos para decirnos, mire, necesitamos jóvenes como ustedes, valientes, que vayan y nos ayuden allá en Nicaragua a sacar el imperialismo yanqui y todo el montón de cosas, ¿verdad? Y todo el cerebro y el chiquitibú y más de uno, sí, vamos allá. Una causa, el musulmán tiene su causa. ¿Está dispuesto usted a sacrificar algo de su tiempo, de sus talentos, de su dinero para sostener y unirse a un ministerio de la iglesia, a la causa más importante que hay sobre la faz de la tierra, como es la causa del Señor Jesucristo? Porque no hay nada más importante que eso. Yo doy gracias a Dios porque aquí en Casa de Pan sí hay muchos hermanos y hermanas que lo hacen, que sirven entre los niños, entre los jóvenes, en la oración, en el evangelismo, en el discipulado, y nos ayudan aquí, por allá, no solamente con su esfuerzo, no solamente con su talento, no solamente con su habilidad, sino también con sus fondos. Hermanos que ven necesidades en la obra de Dios y diezman y ofrendan para sostener la causa de Cristo, el ministerio de Casa de Pan. Pero ¿sabe? Necesitamos más. Necesitamos más, porque si queremos en serio alcanzar Heredia, Alajuela, en nuestro país para Cristo, necesitamos más personas participando, no tantas personas viendo, no tantas personas ahí, ¿verdad? Alrededor del redondel, viendo el espectáculo, sino necesitamos más personas metidas, necesitamos más maestros de escuela dominical. Necesitamos más jóvenes involucrados en el evangelismo, más personas metidas en el discipulado, más personas trayendo gente, enseñando la Biblia, abriendo sus casas para hacer estudios bíblicos. Necesitamos más y necesitamos más fondos, obviamente. ¿Estaría usted dispuesto a hacer un sacrificio vivo para el Señor? ¿Estaría usted dispuesto a colaborar con su carro para traer a otras personas a la casa de Dios? Gente que tal vez vive por su lugar y decir, sí, hay que tirar y va a entrar gente ajena a mi carro. ¿Estaría usted dispuesto a sacrificarse para que más personas vengan en su carro? ¿Estaría usted dispuesto a salir a su vecindario con el propósito de invitar, testificar personas para que vengan a los pies de Cristo, vengan a su iglesia? ¿Estaría usted dispuesto, joven, señorita, a conversar con sus amigos en su centro de estudio, barrio, vecindario, para compartirles de Cristo e invitarlos a MJM? ¿Qué es MJM? El Ministerio Juvenil Mar. ¿Estaría usted dispuesto? ¿Estaría dispuesto a capacitarse para discipular a otros y ayudarlos a crecer? ¿Estaría dispuesto a dar de sus ingresos de manera regular, fiel, para sostener la obra de Dios en Casa de Pan? Si Dios lo permite, voy a abrir, no sé cuándo, pronto, voy a abrir un curso de discipulado en la iglesia otro día, no sé todavía, martes, jueves, no sé. Voy a abrir un día un curso de discipulado. Nos va a llevar X cantidad de semanas. ¿Y cuál será el propósito? Preparar a algunos de ustedes para que sigan dando ese curso de discipulado. Y de repente, ¿por qué? Porque siempre esperamos tener personas nuevas, gente nueva que siga viniendo. Pero yo no puedo estar metido en todo. Yo no puedo estar discipulando, enseñando la Biblia. Los domingos no puedo estar haciendo visitas, no puedo estar evangelizando. Para eso tenemos el cuerpo de Cristo. Número 4. Si quiere honrar a Dios y a su obra entre nosotros, debe ser mayordomo de los utensilios de Dios. De los utensilios de Dios. Debemos ser mayordomos de los utensilios del Señor. Esdras, capítulo 7, verso 19. Esdras 7, 19. Dice, los utensilios que te son entregados para el servicio de la casa de tu Dios, los restituirás delante de Dios en Jerusalén. Ok, ¿qué son los utensilios? Los utensilios eran tazas, tazones, tenedores, cuchillos, platos y otra serie de cosas que utilizaban los sacerdotes cuando ministraban en el templo. Por ejemplo, usted sabe que ellos agarraban los corderos,
y los degollaban y tenían que juntar no era que las agarraban y degollaban y toda la sangre se vertía ahí. No, tenían que tener tazones para juntar la sangre, para ir y ponerla en el altar, etc. Necesitaban platos, bandejas para poner el pan que estaba en el lugar santo. Necesitaban aceite. Entonces ellos ocupaban un montón de utensilios. Ahora, parte, si usted recuerda Esdras 1, parte de esos utensilios, Ciro se los entregó a Zorobabel, pero no todos. Probablemente Artajerjes se puso a rebuscar y se dio cuenta de que, mira, aquí quedan unas de esas cosas que los judíos utilizan. Démoselos a Esdras para que se los lleve a Jerusalén y los ponga en el templo. ¿Por qué los tenían ellos? Porque cuando llegó Nabuzaradán, el general de Nabucodonosor, es un juego de palabras, ¿verdad? Por si quiere aprendérselos. El capitán de Nabucodonosor entró, destrozó el templo y tomó todos los utensilios. ¿Y a dónde los puso? ¿A dónde los llevó? Los llevó unos a la casa del rey y otro a las casas de sus dioses. Entonces, los utensilios, los vasos, las copas, los platos, los tenedores, los cuchillos, todo eso, estaban algunos en la copa. Imagínense que había un rey, Belsasar, allá en Daniel, ¿usted recuerda? Que llegó y dijo, tráigame la copa de los judíos. Y él la bebió, sirvieron vino y él la bebió allá y Dios lo castigó. Pero ahí estaban, algunos como adornos. Ahí estaban los utensilios que se tenían que usar, que eran parte importante en la adoración y el servicio, no estaban cumpliendo su propósito. Estaban simplemente acomodados ahí en las paredes de los dioses falsos o en las casas del rey. ¡Qué tristeza! Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 20 y 21. Segunda de Timoteo 2, 20 dice, pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Si uno no hace la aplicación práctica, uno dice, sí, qué bonito, ¿verdad? Dice, la dieron primeramente a Zorobabel y después se la dieron a Esdras, y eso a mí qué me importa. Eran utensilios sumamente importantes en la adoración, en el ministerio, en el servicio para Dios, pero no estaban sirviendo para nada al Dios vivo. Eran solo adornos. Usted y yo somos utensilios de Dios. Eso es lo que Pablo está diciendo aquí en 2 de Timoteo. Usted y yo somos utensilios de Dios. Y quizá algunos han sido secuestrados por Nabucodonosor, el rey de este siglo, por Satanás, y los ha puesto en su casa como trofeos. Y algunos quizá han sido inutilizados y puestos como adornos, objetos de burla por parte del diablo, teniendo un gran potencial, teniendo una gran capacidad para el servicio de Dios. Pero al no estar en el lugar del servicio, son ineficaces para el ministerio. Eso es lo que el diablo quiere. Eso es lo que el diablo quiere. Atrapar a más de uno. Y quizá usted que me está escuchando, ya sea acá en este auditorio, o sea en la casa donde me están oyendo, está igual, atrapado, siendo un adorno, siendo uno más. Ahí, un vaso. Sí, aquí tengo un vaso. Se llama Freddy. Ahí está. Puede servirme, dice Dios, pero no. Está en la casa del diablo. No está sirviendo para nada. No está siendo útil al Señor. Quizá hasta estén siendo usados por el diablo para sus propósitos. Afectando a otra gente, siendo un mal testimonio, dañando,
la causa de Cristo, no sé, sean los propósitos que fueren el que el diablo los tiene. Dios, hermanos, Dios nos está llamando ahora y nos está dando la oportunidad hoy de que vuelvan al servicio de Dios. No importa si están un poco herrumbrados, no importa si están un poco empolvados, no importa si están hasta fuera de forma. Dios los llama para su servicio, para ser vasos limpios para su gloria y su honor. No se quede más siendo un objeto de atracción. Qué bonito, qué bien se ve, pero hasta ahí. Dios quiere que vayamos manos a la obra. Solo usted sabe qué clase de utensilio es y en qué condición se encuentra. Pero yo quiero motivarlo, yo quiero motivarla a que corramos a la sangre de Cristo. Usted dice, no, hombre, si usted supiera la vida, si usted supiera los pecados. Yo no lo sé, pero Dios sí lo sabe. Y por eso Cristo derramó toda su sangre para que corramos ahí y nos lavemos en su sangre y salgamos resplandecientes, salgamos limpios, pulcros, nítidos, para ponernos a su disposición. No se quede como instrumento en la casa de otro que no es Dios. Número 5. Si usted quiere honrar a Dios y a su obra entre nosotros, debe ser mayordomo de los recursos del Señor. De los recursos del Señor. De lo que Dios le ha dado, de lo que Dios le ha confiado a usted. Esdras capítulo 7, versículos 20 al 23. Esdras 7:20. Y todo lo que se requiere para la casa de tu Dios que te sea necesario dar, lo darás de la casa de los tesoros del rey. Y por mí, Artajerjes rey, he dado orden a todos los tesoreros que están al otro lado del río, que todo lo que os pida al sacerdote Esdras, escriba de la ley del Dios del cielo, se le conceda prontamente. Hasta 100 talentos de plata, 100 coros de trigo, 100 batos de vino, 100 batos de aceite y sal sin medida. Todo lo que es mandado por el Dios del cielo se ha hecho prontamente para la casa del Dios del cielo. Pues, ¿por qué habría de ser su ira contra el reino del rey y de sus hijos? El rey equipó a Esdras de todos los recursos económicos y materiales necesarios para que lograra el cometido de llevar a cabo la obra de Dios. No solamente lo comisionó, mira Esdras, necesito que vayas y restablezcas todo el asunto allá en Jerusalén, que Dios te acompañe y que Dios te bendiga. No, él le dio lo que ocupaba para que él fuera a hacerlo, para que lograra su misión. El rey no solo lo comisiona, lo provee de recursos materiales y económicos para que el trabajo fuera hecho. De igual manera, el Señor nos ha equipado para llevar a cabo la misión de hacer discípulos de Jesús por todo lugar. Nos dio talentos, nos dio capacidades, nos dio habilidades, nos dio dones espirituales, nos ha dado un trabajo en donde podemos obtener un salario para mantener nuestro hogar, nuestra familia, pero también para apartar una cantidad determinada para sostener, dar económicamente la obra de Dios. Nos ha dado posesiones materiales que podemos poner a disposición del servicio de la obra de Dios en la tierra. Hay hermanos acá que han prestado sus casas para tener reuniones ahí. Han prestado sus casas y han puesto prácticamente todo. Refrescos, café, comida, almuerzo, para que llegue un grupo de gente, un grupo de jóvenes tal vez. Y participemos de una coinonía, de una amistad, de un amor ahí. El Señor nos ha dado muchos recursos y nos ha hecho mayordomos, administradores de esos recursos. Y Él espera que seamos fieles en esa responsabilidad. De hecho, la Biblia nos enseña que un día el Señor, el dueño de este reino, vendrá a pedirnos cuentas de lo que nos ha confiado. Y vendrá y nos dirá, da cuenta de tu mayordomía. Te di un carro. ¿Y qué hiciste con este carro? Viera las playas donde yo fui, Dios. No me interesa. Viera dónde. ¿Qué hiciste con ese carro para mí? Te di inteligencia. Porque de todo hay en la viña del Señor, ¿sí? No todos somos inteligentes. No.
Hay gente que es muy inteligente, hay gente que no es tan inteligente y hay gente que para nada es inteligente. Son talentos y habilidades que Dios ha dado. Que esa es la realidad. No juguemos de, no, todo el mundo tiene igual, todo el mundo si todos somos iguales ante Dios, pero todos no tenemos lo mismo, ¿cierto? ¿Por qué? Bueno, en su gracia y sabiduría, Él nos ha dado y nos ha bendecido. ¿Ok? Dios va a decirnos, da cuenta de tu mayordomía. O sea, a veces no se nos olvida que todo lo que tenemos no es nuestro, no somos dueños. Somos administradores. Somos administradores y debemos ser buenos administradores porque daremos cuenta de todo lo que el Señor nos ha confiado. Qué bueno sería que nos preguntáramos qué hemos hecho con lo que Dios nos ha dado. ¿Qué hemos hecho? ¿Qué estamos haciendo con lo que Dios nos ha dado? ¿Cómo lo hemos empleado para la extensión de su reino en la tierra? Ese dinero que se está solicitando acá en Esdras es para Dios. Y más específicamente para ser quemado en el altar, porque todos los becerros, carneros, ovejas, trigo, aceite, vino, iban a ser para el altar y ofrecidos a Dios. Ahora yo creo que notemos bien, el dinero que fue dado de esta manera fue abundante, fue muy abundante. Usted dice, es que ahí me hablan de talento, de coros, de vatos. ¿Qué es eso? Ok, se lo voy a explicar. Conservadoramente, un talento equivale a 33 o 34 kilos. Entonces hablan de 100 talentos de plata. O sea, son 3.300 a 3.400 kilos de plata. O sea, no fue que sacó así como, mira, aquí están 2 libras de plata, anda, no. 3.300 a 3.400 kilos de plata. Haciendo una conversión, viene siendo un poco más de 2 millones de dólares. Luego un coro, es una medida agraria, equivale aproximadamente a 220 litros, un coro. Eran 100 coros, o sea, equivale a 22,000 litros de trigo. Eso es un poco más de 10,000 dólares. Un bato equivale aproximadamente a 22 litros. 100 batos de vino, 2,200 litros, más o menos unos 100,000 dólares. Entonces, aparte de lo que había sido dado por Artajerjes y los 7 ministros, los 7 consejeros, Esdras, al otro lado del río, llevaba más o menos 2.5 millones de dólares para la obra. La mayoría de ese dinero iba a ser sacrificado, iba a quemarse en un altar. Entonces leemos y entendámoslo bien, entendemos y leamos que se dio abundantemente, pero también se dio voluntariamente. Voluntariamente. Se debe tener una actitud de corazón voluntaria al dar. Vea, si usted da dinero porque alguien lo engatusó, porque le lavaron el cerebro, porque lo coaccionaron, porque lo engañaron, lo obligaron, sepa que esa no es la forma bíblica y correcta de hacerlo. Y Dios, escúcheme bien, yo sé que muy poca gente lo va a decir, Dios no quiere ese dinero. Dios no quiere ese dinero. ¿Por qué no quiere ese dinero? Porque para Dios más importante que su dinero y sus bienes materiales es su corazón. Eso es lo que Él quiere. Lo que usted dé al Señor, vea, délo con fidelidad. Délo según haya prosperado. Délo voluntariamente y con alegría. Porque el dinero que damos es para Dios. Así como lo oye, es para Dios. Es consagrado a Dios. Cualquier iglesia bíblica, cualquier iglesia neotestamentaria, cualquier iglesia pura y verdadera, consagra el dinero para Dios. Pastor, mira que yo no puedo dar el diezmo, es que estoy, pastor. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? Pues ahorita lo vamos a ver. Pero vamos antes algo, Proverbios 3:9. Proverbios 3:9. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Honra a Jehová con tus bienes. Honramos a Dios con nuestro dinero. Tenemos una actitud correcta a la hora de ofrendar. Si de verdad Dios es lo máximo en su vida,
entonces sea un dador, un participante financiero en su obra. Yo agradezco a Dios infinitamente por hombres y mujeres que dan para la obra del Señor. Ven una necesidad, ¡pum! Sin miramientos. Mira, la iglesia necesita, mira que los niños, los jóvenes. Hay gente que ha dado y sigue dando. Sostienen la obra acá en San Joaquín y lo hacen con amor, con alegría, de manera voluntaria. Yo quiero recalcar algo. Los que iniciaron esta obra de darle a Dios no fueron los judíos, fueron los paganos. Fue Artajerjes y sus 7 consejeros. Y luego le dice, y de paso pídale al resto de su gente que también dé. Pero nosotros mostramos o damos el primer paso. Fueron inconversos. Pastor, entonces, pero es que yo, ¿cómo? Segunda de Corintios, para el Nuevo Testamento, Segunda de Corintios 9, 7 al 8. Cada uno dé como propuso en su corazón. ¿Puede dar usted el diezmo? Bien. ¿Puede dar más? Bien. Pastor, por el momento no puedo. Vean, hermanos, no nos mintamos. Vean. El pecado de Ananías y Zafira no fue que le robaron a Dios. No fue eso. Porque algunos pastores agarran ese texto y dicen, como Ananías y Zafira le robaron a Dios, el Señor, cayó muerto Ananías. Y la otra llegó y le mintió, tome también. No. La mentira, o sea, ellos murieron porque vea lo que Pedro les dice, has mentido a Dios. No fue que no diezmaron, no. ¿Ustedes vendieron en tanto la heredad? Sí, la vendimos en tanto. ¿Y dieron todo? Sí, lo dimos. Y se habían dejado una parte. Ellos murieron por mentirosos, no por no diezmar. Hermano, pastor, yo lo que puedo dar, hermano, aquí a mí ni me diga cuánto puede dar. A mí no me interesa cuánto da usted. A mí me interesa cuánto doy yo, cuánto da mi familia. La obra de Dios ahí va y ha ido por fe. Y hemos seguido y hemos pasado por donde asustan. ¿Recuerda la pandemia? Teníamos este local vacío, pero seguimos pagando el alquiler. Nos hicieron un quiebrecito y pudimos seguir pagándolo. Por hombres y mujeres que seguían ofrendando. Si la obra es de Dios, Dios la va a sostener. Entonces no tengo que estar explotando a la gente y agarrando de plata. No, es el maldito con maldición, sino, no. Cada uno dé como propuso en su corazón. No con tristeza, no con tristeza. Ay, cómo me duele dar de esto. Ni por necesidad. Esta cuestión de para que el Señor le dé más. Y no. Porque Dios ama al dador alegre. Y vea lo que dice el versículo 8. Eso es para usted y para mí en la intimidad. Sin manipular a nadie. Poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia. A fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Número 6. Vamos acá un poco más rápido. Si quiere honrar a Dios y a su obra entre nosotros, debemos ser mayordomos del poder y la autoridad de Dios. Debemos ser mayordomos del poder y la autoridad de Dios. Esdras, capítulo 7, versículos 24 al 28. Esdras 7, 24 al 28. Puede buscarlo en su Biblia. 7, 24 al 28 dice, y a vosotros os hacemos saber que a todos los sacerdotes y levitas, cantores, porteros, sirvientes del templo, ministros de la casa de Dios, ninguno podrá imponerles tributo, contribución ni renta. Y tú, Esdras, conforme a la sabiduría que tienes de tu Dios, pon jueces y gobernadores que gobiernen a todo el pueblo que está al otro lado del río, a todos los que conocen las leyes de tu Dios, y al que no las conoce le enseñarás. Y cualquiera que no cumpliere la ley de tu Dios,
y la ley del rey, sea juzgado prontamente, sea a muerte, a destierro, a pena de multa o prisión. Bendito Jehová, Dios de nuestros padres, que puso tal cosa en el corazón del rey para honrar la casa de Jehová que está en Jerusalén, e inclinó hacia mí su misericordia delante del rey y de sus consejeros y de todos los príncipes poderosos del rey. Y yo, fortalecido por la mano de mi Dios sobre mí, reuní a los principales de Israel para que subiesen conmigo. Artajerjes le está diciendo a los ministros del tesoro de cada una de las provincias, de sus provincias, provincias por donde ellos iban a pasar, de que no entorpecieran la obra, que los dejaran, que ellos pudieran entrar y pasar por allá, porque van para Jerusalén. No los estorben, no les pongan impuestos, no les quiten plata. Yo doy esa orden porque ellos van a servir a su Dios, al Dios del cielo. Ellos van a avanzar con prontitud. Pero luego de dirigirse a los gobernadores puestos por él, le dice a Esdras, Esdras, yo necesito que usted sea mi representante allá. Y allá, en Jerusalén, póngame jueces y gobernadores que conozcan la palabra de su Dios. Oiga, dígame si esto no es increíble. Un pagano, un adorador de dioses falsos. Dice, yo quiero que usted va como mi comisionado. O sea, que va casi como mi vicepresidente a ese lugar. Y la gente que usted me ponga, tiene que ser gente que me conozca su ley, que me la conozca. ¿Ok? Interesante. ¿Cierto? Que pusiera gente que tuviera la sabiduría dada por Dios para gobernar correctamente. Acá les puse un pensamiento muy importante en la pantalla. La sumisión a la palabra de Dios viene cuando tenemos una comprensión de lo que la Biblia dice, no solo el conocimiento. No solo el conocimiento. Hay gente que puede recitar la Biblia para arriba y para abajo. Pero no tienen la sabiduría para aplicar. No hay una verdadera sumisión. Intelectualmente, sí, yo sé lo que dice la Biblia. Pero a la hora de llevarlo a la práctica, al diario vivir, no saben cómo llevarlo a la práctica. Y otra cosa más que les puse en la pantalla. Recuerde que sabiduría es la puesta en práctica del conocimiento. ¿Qué sabiduría? Me voy al Himalaya y me siento en flor de loto, ahí en una posición, ahí empiezo y soy el gran sabio de la montaña. No. ¿Qué es sabiduría? Tener un gran conocimiento, o sea, yo domino así el Antiguo y el Nuevo Testamento. No. Sabiduría sí requiere conocimiento. Sí requiere. Pero la sabiduría es, ¿qué hago yo con todo ese conocimiento? ¡Qué fantástico todo lo que dice la Biblia! ¿Y cómo se come eso? ¿Y cómo lo uso yo con mi familia, esposa, hijos? ¿Cómo lo uso yo en mi trabajo? ¿Cómo lo uso yo cuando estoy enfrentando tentaciones y pruebas? No es el conocimiento, hermanos, lo que impacta a las personas. Es la manera en cómo vivimos nuestra vida basados en el conocimiento que tenemos. Es la manera en cómo llevamos a la práctica lo que estamos aprendiendo. Esdras debía escoger personas que conocieran la ley del Señor para gobernar. Y si no sabían, tenía que enseñarlos. No era solo académico, sino el conocimiento para la vida. Vea, en la Biblia el énfasis no se pone solo en el conocimiento académico de la palabra de Dios, sino en que ese conocimiento cambie la vida. ¿Okay? Cambie la vida. Conocimiento sin la puesta en práctica de esta evidencia falta de sabiduría. Vea lo que dice Mateo 28. Mateo 28, 19 y 20. Dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones,
bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ojo el versículo 20. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Vean lo que este pasaje no dice. Vean lo que no dice. No dice enseñándoles todas las cosas que os he mandado. Eso no dice, ¿cierto? Enseñándoles todas las cosas que os he mandado. No dice eso. Dice enseñándoles que guarden. Enseñándoles que guarden. O sea, que lleven a la práctica, que vivan todas las cosas que yo les he mandado. El mismo rey Artajerjes sabe que esto de obedecer la ley de Dios es algo tan serio, porque en el versículo 26 él dice, hay consecuencias. El mismo rey dice, y si alguno no sigue la ley de tu Dios, pues que muera, o que pague multa, o que sea encarcelado. O sea, hay penalización para aquel que no quiera cumplir. Un rey pagano está diciendo esto. Que cuando alguien cuando algo tiene que ver con la Biblia, cuando algo se dice de la Biblia, es para obedecerlo. Un rey pagano. Esdras tenía la autoridad dada por el rey para establecer un gobierno, un orden social de acuerdo a la ley de Dios. ¿Sabe de qué me habla eso? Proféticamente hablando. Usted dice, qué lindo sería. Qué lindo sería. Bueno, viene un milenio. Viene un milenio cuando el Señor Jesús reinará y habrá justicia total en este mundo. Donde todas las armas, según el libro de Isaías, todas las armas, pero legítimamente, no como ahora, me trae las armas nucleares, sí, aquí están, de las que ya nos sirvieron, llévele 2, nos guardamos el resto. No, todas las armas serán destruidas, dice el libro de Isaías. Se les prenderá fuego, se quemarán, por meses estarán quemándose, de todo mundo entregará las armas. El león y el cordero habitarán juntos. La paz reinará sobre el globo terráqueo por primera vez después del Edén. Qué tremendo, qué tremendo. Nosotros hemos recibido una gran responsabilidad, poder y autoridad. ¿Recuerdan Mateo 28, 18? Dice, no está, sí en la Biblia está, pero no en la pantalla. Mateo 28, 18 dice, todo poder me es dado en el cielo y en la tierra, por tanto, vayan y hagan discípulos, ¿cierto? Ve, hermanos, usted y yo, ya para ir concluyendo, usted y yo debemos ser buenos mayordomos del poder y de la autoridad de Dios. Usted tiene todo el poder dado por Dios, el respaldo del Espíritu Santo, la palabra de Dios tiene todo el poder para vencer toda atadura, todo rencor, todo resentimiento, toda situación calamitosa que enfrenta. Tiene el poder de Dios para superar todo problema, conquistar todo pasado, destrozar toda la fortaleza que está en su vida, que el diablo ha levantado. Usted tiene todo el poder para ser más que vencedor en Cristo Jesús. Entonces, no se quede ahí dando vueltas sin tomar acciones. Levántese, hermano, hermana, y eche mano a esa bendición. Eche mano a ese poder y autoridad. Clame por victoria. Luche por la victoria que el Señor puede y quiere dar. Concluyo con el versículo 23 de Esdras 7. Esdras 7, 23. Concluyo con esto. Vea lo que dice. Todo lo que es mandado por el Dios del cielo se ha hecho, ¿cómo? Prontamente. Todo lo que es mandado por el Dios del cielo se ha hecho prontamente. Acá se menciona que lo que vamos a hacer, las decisiones que vamos a tomar, lo que vayamos a hacer, que lo hagamos prontamente. Vamos a servir al Señor, vamos a tomar la decisión de ofrendar regularmente, vamos a tomar la decisión de cambiar ciertas cosas en la vida para ponernos en sintonía con el Señor. Hagámoslo prontamente. No se quede dando vueltas y vueltas y vueltas al punto de llegar a una parálisis del análisis, una parálisis espiritual sin avanzar. ¿Qué va a hacer? ¿Va a posponer?
No, después, mañana, en la tarde, yo quiero motivarlo a que lo haga ahora. Porque si usted no lo hace ahora, el diablo va a venir y va a robar la semilla. Va a poner quién sabe qué para robarle la semilla. Mejor hágalo ahora. Vamos a ir en oración al Señor. Y ahí donde usted está, en sus palabras, dígale, Señor, quiero ponerme las pilas. Prontamente quiero obedecerte. Hay cosas que tengo que quitar, hay cosas que tengo que incorporar. Señor, te confieso aquí en mi quietud, en mi mente, estos pecados. Y si usted no tiene a Cristo como su Salvador, entréguese a Él hoy, por la fe. Ponga su corazón. Y en la última diapositiva está el resumen de todo lo que hemos visto. Si usted quiere honrar a Dios, usted tiene que estar disponible para servirlo, ser mayordomo de la redención, de los sacrificios, de la divinidad, de los utensilios, de los recursos, del poder y de la autoridad. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesucristo yo te doy las gracias por todas las cosas que nos das. En el nombre de Jesucristo llego delante de ti entendiendo mi incapacidad, entendiendo mi debilidad, entendiendo mis falencias, mis fallas. Señor, comprendiendo que es usted el que nos ayuda, el que nos sostiene, el que nos da el poder para todo, para vivir la vida cristiana. Es usted la que la vive en nosotros, usándonos. Yo oro, Señor, que si hay algún hermano, alguna hermana que tiene que tomar alguna decisión, que sabe que tiene que dar un paso, Dios que lo dé, que lo dé. Ahí está dando vueltas y sí lo hago y Señor, parece ahí como al Chavo del Ocho, Señor. Sí lo hago y no lo hacen, no lo hacen. Dios que de verdad diga, voy a hacerlo. Tengo que cortar con esto que me está robando el poder espiritual. Tengo que romper con esto. Tengo que entregarme, tengo que ceder. Tengo que ponerme las pilas, Dios ayuda a cada uno que está tomando esas decisiones para que lo pueda hacer. Para que ahora al terminar la oración tenga la reconfirmación de su parte ahí donde están, de que tú operaste sus vidas, de que tú recibiste su petición. Padre, si alguien no te conoce como Salvador, trabaja en su vida. La salvación es tuya, dice la palabra. Trabaja en su vida, produce en ellos el deseo de ser salvos, de entregarse completamente a ti para ser hijos tuyos. Tal vez me pueda buscar dentro de un rato o escribirme en la semana, quizá para ser guiado, o puede hablar con alguien acá en la iglesia para que se entregue y pueda tener la vida eterna, el perdón de sus pecados. En el nombre de Jesucristo te lo estoy pidiendo. Amén. Amén. Voy a llamar a los